Transporte de oxígeno. El oxígeno se difunde a través de la membrana alveolo-capilar debido a la diferencia de la presión de oxígeno entre los alvéolos y los capilares pulmonares. El oxígeno es absorbido por la sangre a los pulmones y es transportado a los tejidos. La transferencia de oxígeno de los espacios alveolares a través de la membrana alveolo-capilar hacia la sangre se denomina absorción de oxígeno. La absorción de oxígeno está determinada por tres factores: las propiedades de difusión de la membrana alveolar capilar, el gradiente de presión parcial de oxígeno y el flujo sanguíneo capilar. El transporte de oxígeno se realiza de dos formas: disuelto en el plasma y en el citosol de eritrocitos, o reversible combinado con moléculas de hemoglobina en eritrocitos. El grupo hemo es el encargado de adherirse al oxígeno y transportarlo. Este presenta una alta afinidad por este gas, lo que permite la unión anteriormente mencionada. De esta manera, el oxígeno es transportado en la sangre bajo ciertas circunstancias y leyes. La ley de Henry es una de ellas. Esta propone que el oxígeno disuelto en sangre es directamente proporcional a la presión de oxígeno en sangre. Henry dice que esto ocurre debido a la baja solubilidad del oxígeno. Pero la hemoglobina tiene un porcentaje de saturación. Esta está dada por esta fórmula: el oxígeno enlazado con hemoglobina multiplicado por 100 sobre o dividido por la capacidad de oxígeno de la hemoglobina. Este porcentaje de saturación es determinado por varios factores, de entre los que destacan la presión del oxígeno. Un cambio en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno desplaza la curva de equilibrio de la oxihemoglobina hacia la derecha o hacia la izquierda de lo normal. La curva de equilibrio de la oxihemoglobina no es lineal. La saturación de oxígeno o el contenido de oxígeno se grafican en contra de la presión parcial de oxígeno para generar una curva de equilibrio de la oxihemoglobina. La curva tiene forma de S y puede dividirse en una región de meseta o arterial y una región de pendiente o venosa. La línea punteada indica la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma. La P50 normal para la sangre arterial es de 26 a 28 milímetros de mercurio. Una P50 elevada significa una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y resulta en un desplazamiento de la curva de equilibrio de la oxihemoglobina hacia la derecha, mientras que una P50 baja indica lo opuesto y un desplazamiento de la curva de equilibrio hacia la izquierda. Un desplazamiento de la P50 en cualquier dirección tiene mayor efecto sobre la fase dependiente y solo un pequeño efecto sobre la carga de oxígeno en el pulmón normal, debido a que la carga ocurre en la fase de meseta. El oxígeno tiene una fuerte afinidad de unión por la hemoglobina. La P50 es una medición de la afinidad de la hemoglobina para unirse al oxígeno. Un aumento de la temperatura o en la presión del dióxido de carbono arterial causa un desplazamiento de la curva de equilibrio de la oxihemoglobina hacia la derecha, y un aumento de la P50 indica una menor afinidad de unión por el oxígeno, lo que favorece la descarga de oxígeno de la hemoglobina a nivel tisular, y un aumento en los niveles de 2.3 difosfoglicerato en el eritrocito también desplaza la curva hacia la derecha. Este aumento en el desfosfoglicerato ocurre en condiciones de hipoxia. El pH, la sangre, la temperatura de la presión del dióxido de carbono arterial alteran significativamente a la P50. Factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Tres condiciones importantes que influyen en la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina
el pH, la temperatura y la concentración de 2,3 difosfoglicerato. Cuando la temperatura aumenta o el pH disminuye, la curva se desvía hacia la derecha. Esto determina que se necesite mayor presión de oxígeno para que la hemoglobina se una con determinada cantidad de oxígeno. Cuando la temperatura disminuye o el pH aumenta, la curva se desvía a la izquierda. Esto determina que se necesite menor presión de oxígeno para que la hemoglobina se una con determinada cantidad de oxígeno. P50. Presión parcial de oxígeno necesaria para conseguir una saturación de la hemoglobina del 50% y su valor suele rondar los 27 milímetros de mercurio. Cuando P50 aumenta, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr es la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cuando el pH sanguíneo disminuye. Esto se encuentra relacionado estrechamente cuando la desoxihemoglobina se une más activamente a los iones hidrogeniones que la oxihemoglobina. El pH. Cuando el pH disminuye, aumenta el contenido de dióxido de carbono. Cuando aumenta la presión de dióxido de carbono, la curva se desvía a la derecha y el P50 aumenta. 2,3 difosfoglicerato. Cuando aumenta el 2,3 difosfoglicerato, la curva se desvía a la derecha. Esto aumenta la liberación de oxígeno. ¿Qué factores aumentan esta concentración? La hormona de crecimiento, los andrógenos, y en el eritrocito aumenta con el ejercicio y la hipoxia. La disminución del 2,3 difosfoglicerato es causada por la disminución del pH. En los eritrocitos, los niveles de 2,3 difosfoglicerato son mucho más altos que en otras células debido a que carecen de mitocondrias. El cociente de la producción de dióxido de carbono respecto a la captación de oxígeno se denomina cociente de intercambio respiratorio, es decir, la tasa de producción de dióxido de carbono sobre la tasa de captación de oxígeno. El valor del cociente del intercambio respiratorio cambia en situaciones metabólicas distintas. Cuando una persona utiliza exclusivamente carbohidratos para el metabolismo corporal, el cociente de intercambio respiratorio aumenta hasta 1. Por el contrario, cuando una persona utiliza únicamente grasas para obtener energía metabólica, el valor disminuye hasta un valor tan bajo como 0,7. Cuando el oxígeno se metaboliza con carbohidratos, se forma una molécula de dióxido de carbono por cada molécula de oxígeno que se consume. Cuando el oxígeno reacciona con grasas, una parte del oxígeno se combina con los átomos de hidrógeno de las grasas para formar agua en lugar de dióxido de carbono. Para una persona que hace dieta normal y consume cantidades medias de carbohidratos, grasas y proteínas, se considera el valor normal de 0,825.